Saben, recientemente tuvimos el regreso de Belanova a los escenarios, y es que después de más de 6 años de ausencia en festivales o presentaciones en vivo, la agrupación decidió regresar y presentarse por primera vez en Austin, Texas, sí, en un festival llamado Bésame Mucho. Y esto ha generado múltiples críticas y circulación tras circulación de noticias amarillistas en todo medio social, en donde los encabezados y titulares de este tipo de noticias solamente quieren llegar a un punto en concreto, y es que Belanova ya no rinde como antes, los conciertos de Belanova no valen la pena, los fans preocupados en redes sociales comentan: si así es el show en vivo, ahora que se presenten cerca de mí no los iré a ver, o si así canta en vivo o así es la presentación en vivo, no pienso pagar un boleto. Así y más comentarios en similares, pero ¿realmente tienen razón en todo esto? ¿O acaso es que Belanova puede utilizar todo esto a su favor para futuras presentaciones? Desde mi punto de vista, creo que eso es lo que pueden hacer y deberían de usar todo esto a su favor. Porque sí, tomar en cuenta principalmente este tipo de comentarios negativos para ver en qué están fallando en sus presentaciones. Además, han tenido muy pocas o escasas presentaciones en su regreso. Yo solamente estoy enterado de esta presentación y porque he visto diversos videos cortos, shorts, TikToks y demás, y he leído un cuanto de publicaciones en negativo referentes a esta presentación. Pero lo que yo creo que pueden utilizar a favor es utilizar todo esto para innovar no solamente en su acto de presencia en vivo, sino regresar con todo en futuras presentaciones. Porque si no están enterados, al menos lo que yo he leído es que esta agrupación ya tiene alrededor de 29 fechas firmadas para presentarse a lo largo de todo este año en territorio nacional, tal vez algunas en el extranjero. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? Bueno, inicialmente les puedo decir que, por ejemplo, uno de los puntos criticados es que al parecer no les gustó cómo vestían la agrupación, qué outfits portaban en esta presentación, y la crítica ascendía por parte de los fans al decir que cómo es posible que si Denise tiene estudios en diseños de modas y ella es una diseñadora de sus propios outfits, o al menos en expectativa, cómo es que se presentara con este tipo de vestimentas que al parecer no son innovadoras y no van acordes al tipo de música que creen que tienen en expectativa, para presentarse en vivo y pues lucir muy colorido, muy bonito y demás. Cosa que en lo personal creo que a mí no me correspondería aclarar si este punto es válido o no, pero creo que se puede utilizar en positivo al decir de que, bueno, tal vez mi outfit no les gustó, quieren algo más llamativo, pues tal vez diseñe algo que vaya más acorde con todo el trasfondo de las canciones que presentamos en vivo, no sé, con las luces, el fondo y demás cosas que pueden ser acorde y resultar armonioso con el escenario que pisemos mientras estamos tocando en vivo. Y pues claro que lo agradecerían los fans. Otro punto que es muy negativa es que muchos se quejan de la sobreinteracción entre la cantante y el público, que a momentos cantaba pequeños versos de las canciones y después ofrecía el micrófono al público para que le ayudaran a cantar, así en sucesivo en la mayoría de las canciones. Pero esto para mí creo que podría dar un giro de 180 grados para usarlo en beneficio, porque bueno, si como fan se agradece mucho la interacción entre artista y el fan dentro de un escenario, hay que denotar algo y dejarlo muy en claro. Esta primera presentación solamente contó con 8 interpretaciones en vivo formando el setlist, y creo que estuvo muy bien equilibrado, ofreciendo canciones que los fans pedían, las más aclamadas, y esto sí permitía mucho la interacción entre la agrupación y el público. Aunque creo que el sobreexceso de interacción pues terminó afectando en la recepción y opinión del público que aceptó, o principalmente el público que solamente se genera expectativas por lo que ve en medios sociales. Y para concluir con esta opinión, creo que el punto decisivo para darle la vuelta a todo esto es, no sé, lanzar un comunicado o publicaciones donde se diga a los fans que, bueno, hemos escuchado sus opiniones, así se crearía una conexión emocional entre los fans y la agrupación, al decir, ¿saben qué? Los hemos escuchado y vamos a mejorar todo esto para dar lo mejor de sí mismos en el escenario. Esto no solamente crearía una conexión emocional, sino que generaría expectativas muy altas para futuras presentaciones, y así la comparativa solamente iría en positivo.
Claro, para esto la agrupación debe de poner de su parte en llevar un régimen de preparación para ponerse al día en cuanto al desgaste de energía que se requiere poner en el escenario. A lo que quiero decir es que, bueno, no es crítica personal, pero claramente muchos se toman como que a Denise le está costando trabajo este regreso, que realmente su voz no está rindiendo mientras canta. Y yo lo que quiero aportar con todo esto es que el desgaste físico es demasiado para una presentación en vivo, pero claro, si con el paso de los años un artista siente que ya no puede rendir de igual forma en el escenario, ya sea por la edad, por la presencia física, por no sé, algunos problemas de salud o cosas que hay en el trasfondo privado, pues realmente lo que se podría optar para, pues claro, que los fans se sientan agradecidos es readaptar sus canciones a tiempos de canto. Eso quiere decir versiones más tranquilas, más lentas o más rápidas. Claro que siempre aviven la energía en el escenario. Eso creo que es lo que podría hacer Belanova para rendir de mejor forma en futuras presentaciones. Creo que mis conclusiones finales es que el regreso de Belanova se presentó con un tono agridulce. ¿Por qué? Porque no regresaron a presentar nuevo material de estudio y esto generó que el foco de atención de sus fans se centrara principalmente en lo ya conocido y no siendo conscientes de que tal vez lo que sonaba hace más de una década en vivo, tal vez en el presente ya no podría presentarse con un sonido igual o muy similar. Por ello, yo creo que en expectativa, Belanova aún está a tiempo para entrar al estudio y grabar nuevo material, así sea escasos singles, porque el mundo ha cambiado y pueden crear música, no quiero decir rápida, pero sí grabar al menos algunos singles para presentar en lo que resta del año y mantener expectativas fuertes y positivas para todos sus fans que esperaron durante muchos años su regreso. Para cerrar con todo este choro, a mí me gustaría decir que en expectativa yo aún puedo pensar en positivo de que tal vez en algún punto de este año, finales de este año o tal vez del siguiente año, Denise haga una aparición en vivo para cantar a dueto, tal vez en un concierto de José Madero, Sistema Sanguíneo Fallido. Estaría muy chido, ¿no? Y bueno, eso sería todo.